Hola, buenos días a todos los que están desde su casa y a la gente que nos está acompañando aquí en el auditorio. Tenemos un evento muy especial para celebrar y conmemorar el Día del Idioma desde el Instituto Caro y Cuervo. La idea era haber hecho esto en la Feria del Libro en Corferias, pero pues dado que no había una conexión de internet garantizada, lo cambiamos para hacerlo aquí entonces. No me voy a demorar mucho para que empecemos con nuestra actividad. Este evento se enmarca dentro de la actividad Miércoles Cele también, donde se ha discutido sobre, se ha presentado bibliografía y se ha discutido también, ayer tuvimos el gusto de tener a Lourdes Miquel hablando de textos complementarios y lecturas graduadas, novelas graduadas. Ahora vamos a dar continuidad con el tema de temas complementarios desde dos ámbitos diferentes. Primero vamos a tener a la profesora Ángela María Pérez Beltrán, que nos va a estar hablando sobre el trabajo que ella hizo escribiendo, creando material complementario con literatura en los Estados Unidos, para una editorial en los Estados Unidos, y después tendremos a un invitado muy especial. Se trata de Santiago Rocamarín, quien también nos va a estar hablando de el uso de textos complementarios y en específico de las novelas ejemplares de Cervantes para celebrar el día de hoy. Ahí tengo un poco de retorno. En él. Bueno, primero entonces le doy la bienvenida a la profesora e investigadora Ángela María Pérez Beltrán. Ella estudió su maestría y su doctorado en los Estados Unidos en literatura hispanoamericana, ¿es correcto? Comparada. Hispanoamericana y doctorado. Exactamente, en doctorado en Austin, en Texas, y la maestría en Stony Brook, en Nueva York. Ángela María ha estado enseñando español como lengua extranjera por muchos años desde que está en los Estados Unidos y creando material también. Entonces, sin más, le doy la bienvenida. Muchas gracias por venir. Vamos a cambiar de puesto para que todos puedan verla a ella de su presentación. Alejandra, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su presencia y espero que esta experiencia que les voy a compartir sea de su interés y también una motivación para sus trabajos. Les voy a contar una historia de vida, una historia de mi vida. Hoy es 21 de diciembre de 2011. Estoy escribiendo un cuento que debo mandar para una prueba editorial y ya creo que completé todo. Tengo las 300 palabras que me exigían y las 4 palabras que debo poner en el texto. Ya voy a mandar ese mensaje. Ahí va. Suena el teléfono. ¿Aló? Ángela, soy Marta. Acabo de recibir tu cuento. Quedaste seleccionada para el grupo de escritores. Por favor, ven mañana a las 8 de la mañana. Ok, nos vemos mañana. Quedé muda y muy emocionada porque iba a escribir cuentos. Estoy en la editorial y nos explican todo lo que vamos a hacer en este proyecto. La editorial McGraw-Hill de Estados Unidos quiere hacer un material para niños desde 0 grado hasta 5º grado para enseñar y reforzar el español. Para este proyecto, la McGraw-Hill escogió diferentes oficinas a lo largo de Hispanoamérica y Colombia va a trabajar el grado 4º y el grado 5º. Yo quedo emocionada en ese momento y nos entregan una cantidad de material como así, con todas las instrucciones. Por favor, van a seguir todas esas instrucciones para escribir los cuentos. Si tienen alguna duda, nos llaman. Llego a mi casa, empiezo a escribir el primer cuento, tengo que tener presente todas estas indicaciones, plano general, vocabulario, ortografía, tema, concepto, imágenes, etcétera, 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 y voy chuleando. Cumplí. Mando el mensaje.
Recibo un correo, me escribe Marta. Perfecto, está muy bien el cuento. Ahora, por favor, escribe el segundo cuento. Empiezo a escribir el cuento, me entusiasma muchísimo, es un tema de suspenso, tiene que aparecer un abogado, un delincuente, suspenso, posible culpable, y empiezo a crear una historia, y empiezo a hacer investigaciones, y esa historia magnífica, y ya está la historia lista, y le pido a otra escritora que dé su visto bueno, y me dice, no, perfecto, ese cuento está bien. Envío el cuento, me contestan de la editorial. ¿Qué te pasó, Ángela? Este cuento es para muchachos como de 15 años. ¿Se te olvidó para quién es ese material? Quedé muda. En ese momento comprendí y aprendí que tenía que tener muy presente, no solamente basaba mi habilidad de creación, sino seguir las pautas. Y en el día de hoy les voy a mostrar en un material que les traje cuáles eran algunas de las pautas y contarles cómo fue esa experiencia, para que ustedes tengan en cuenta. Estamos hablando de la editorial McGraw-Hill en Estados Unidos, con un proyecto específico para niños de cuarto y quinto grado, como les dije, algunos su lengua materna español y otros no. El proyecto Maravillas número 1 parte de los estándares específicos que todos los escritores deberíamos tener en cuenta. O sea que esto no era ninguna improvisación, era un trabajo supremamente serio, y a la vez nos entregaban un gran plano en que podíamos ver cuál era el trabajo que iban a hacer los niños a lo largo de 6 semanas con diferentes unidades, todo enfocado a cuentos y más adelante poemas. Teníamos que tener presente cuál era el concepto semanal, una pregunta esencial, vocabulario, comprensión, escritura, gramática, vocabulario era muy importante. Teníamos que seguir un organizador gráfico, o sea que era un plano conceptual de la estructura del relato, y tener muy presentes la definición de los géneros literarios que nos mandaba la editorial en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es un cuento de fantasía? ¿Qué es un cuento de fantasía realista? ¿Qué es un cuento de ciencia ficción? Y según eso, trabajábamos y hacíamos el escrito. También me pareció muy interesante, nos dieron un tema de temas delicados en el currículum. Por favor, no pueden hablar de una vaca, porque en el libro no puede estar ilustrada una vaca y que se vea la ubre. Por ejemplo, ese era un detalle que nos asombró a nosotras y a nosotros los colombianos que estábamos trabajando, porque si nuestros personajes iban a la playa, tenían que ir de camiseta y short, no podían tener el pecho destapado. Y otros temas, sí, delicados, obvio, no se puede hablar de la violencia, del crimen, etc. Más adelante, que me pareció también muy valioso en la experiencia de la escritura, era que te decía, recuerda que tú vas a escribir un cuento para niños que están en nivel principiante, o nivel intermedio, o nivel avanzado. Con todas las pautas que les mostré antes, tenía que tener presente, bueno, ¿cuántas palabras pueden ir en este cuento? ¿Cuántas páginas pueden ir en este cuento? ¿Qué extensión de oraciones puede tener este cuento? Y esto implicaba estar muy pendiente de las recomendaciones de los editores de Estados Unidos y de los editores de Colombia. O sea, que esa emoción de yo, Ángela, escritora, yo que he hecho tantos cuentos, pues mira las limitaciones, ten en cuenta esto, ten presente esto. Otro elemento muy importante en la escritura fue que como trabajamos personas de Argentina, Uruguay, México, Costa Rica, nos decían, por favor, traten de hablar, escribir con las mismas palabras. Entonces, no van a decir carro, van a decir coche. No van a decir esto, van a decir... Generalmente las palabras se asociaban más con Centroamérica y México. Una exigencia más para el escritor de esa belleza de cuento que iba a resultar. Cuando ya tenías todo esto armado y habías chuleado lo que les dije, la ABCDE, debías poner el cuento dentro de un programa que se llama Lexile. Y el programa hacía la evaluación y te decía, se pasó del límite, está demasiado alto, oraciones demasiado largas, palabras demasiado complicadas, y entonces tenías que hacer, ok, volver a revisar, volver a revisar. Ya se podrán ustedes imaginar cómo fue de arduo este trabajo. Otro momento que me encantó de esta experiencia fue
que también tenía que dar las indicaciones de cómo iba a ser la ilustración. Entonces, el personaje va con esta ropa, su cabello, y esas indicaciones las pulían en Estados Unidos porque tenías que tener un componente de casi todos los grupos étnicos. Entonces, en tu cuento tenía que aparecer un oriental, un negro, un blanco, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía que tu cuento también se tuviera que ajustar a este ejercicio? Entre otros materiales que acompañaron a los cuentos que escribimos, había personas que trabajaban en material para los docentes y otros hacían los cuadernos. En algunas ocasiones hice los cuadernos, que era el ejercicio con los poemas. El cuaderno de práctica de poemas, yo después, si tenemos tiempo, les voy a mostrar un ejercicio puntual para que ustedes vean lo que hacía el escritor y lo que se esperaba que el niño hiciera. También con unas sugerencias para el maestro allá en Estados Unidos. Aquí, pues, más o menos ustedes ven, no solamente era la lectura, la lectura mental, la lectura en voz alta, la producción y la cantidad de términos asociados con la literatura. No, hay más, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Para las personas que estén interesadas, este proyecto salió impreso en el 2014. También existe el material digital, existe el material en lectura en línea y ahora ya están trabajando en Maravillas 2015, o sea que todo lo que trabajamos en el equipo, eso ya se usó y ahora están produciendo nuevo material. Les recuerdo que todo esto son derechos reservados. Hablando con el colega Félix, de este ejercicio lo que yo quería hacer énfasis es cómo es de interesante e importante cuando estás haciendo tu trabajo creativo de material para la enseñanza del español para extranjeros, ya sea en este caso para escolares o más adultos, que no basta con tu conocimiento, no basta con tu experiencia como profesor de español como lengua extranjera. Es importante tener en cuenta todas las pautas editoriales. ¿Recuerdan mi historia que les conté de mi cuento que me devolvieron? Mucho tiempo después me enteré que ese cuento que me devolvieron, que me encantó, se lo dieron a otra persona, la persona cambió 3 o 4 cositas y el cuento quedó de ella, el nombre salió con ella. Eso pues era como el contexto que quería contarles. No sé cómo vamos de tiempo, si les alcanzo a mostrar un cuento. Bueno, les voy a mostrar un cuento para que ustedes, recuerden que les conté la historia fue 2011. Esta historia dura hasta 2012. Las correcciones 2013 y les voy a mostrar el libro que salió en 2014. O sea, que se publicó el año pasado. El año pasado en Estados Unidos. Escogí este libro porque cuando yo lo vi en la oficina editorial aquí en Bogotá, se me escurrieron las lágrimas. Porque era ver mi cuento ilustrado, que salía el nombre, que eso era como era como la mayor motivación en cierta forma para el escritor, porque generalmente no va a salir tu nombre en el material que tú produces, sale el nombre de editorial o casa. Este cuento es para niños, ya les digo, este es grado, a ver, va rapidísimo. Subiendo para porque les quiero contar. Estamos en... Ok, subimos otro poquito. Ahí es otro poquito. Esta es la unidad 6, semana 2, y estamos grado quinto. Como les conté, teníamos que cumplir una cantidad de pautas específicas y que este fuera un cuento ficción, fantasía. Entonces, soy el ratón, soy el juez de este ratón. La historia se refiere, de pronto te dicen, tienes que hacer un cuento con esto y esto y esto, y de pronto aparecen los personajes. Es un hombre especialista en caricaturas y las hace a mano. De niño le fascinaba ver la televisión, dibujos animados. Y le encantaban 2 personajes, que en el fondo eran Tom y Jerry. Pero en la editorial dijeron, no pueden poner nombres específicos por derechos de autor de quien pintó Tom. Bueno, entonces un gato y un ratón. En este momento están en un proyecto pintando unos robots.
El señor cuenta que le fascina dibujar. Aquí vienen las estrategias y destrezas que esperaba uno lograr. ¿Qué podemos hacer para llevarnos bien entre todos? Sería la pregunta esencial a desarrollar en el cuento. El cuento constaba de sus capítulos y vamos a ver qué pasa. Él ahí concentrado haciendo su dibujo. Recuerda cuando era niño viendo televisión. Más adelante, por alguna razón, se ve envuelto como en un movimiento y aparece, sale de escena y aparece el niño. Ah, voy muy rápido. Es que me da afán con el profesor de España que se lee. Ok, claro. Bueno. Y escogí este porque es el que siento que tiene menos mano del editor, porque eso también les digo muy duro. Feliz con el cuento y después, ese no era mi cuento, ¿qué pasó? Entonces la historia, él pinta capítulo, el título. Léelo. Bueno, los dibujos animados. Soy Juan y me encantan las animaciones. Lo que más me divierte son las animaciones sobre animales, ya que con ellos es posible crear historias espectaculares. Un día hice una animación de una simpática oveja que balaba cada vez que veía una mariposa. La llamé Olga, y entre más balaba, más mariposas llegaban. La imagen resultó ser muy colorida y el sonido divertidísimo. Siempre estoy practicando el dibujo. Algunos me gustan, otros no tanto. Antes de poner el trazo final, hago muchos intentos. Dibujo montones de copias de un mismo personaje. A veces mi papelera está tan llena de los papeles en los que hago bocetos que parece que fuera a explotar de un momento a otro. Entonces, por favor, observen lo que hizo el ilustrador. Magnífico. Como les dije, yo lloré cuando vi esto. Porque era como si a pesar de que uno le da las instrucciones y las instrucciones iban todas en inglés, tiene que, no sé de dónde es el ilustrador, logró captar el personaje. Luego la historia avanza, como les decía, que recuerda cuando él era niño viendo los dibujos animados. Que era muy importante en las historias, debía haber elementos que conectaran con los lectores. Desde niño siempre me han gustado los dibujos animados. El programa que más me gustaba tenía como personajes principales a un gato y un ratón, los cuales tenían diferentes conflictos que resolvían al final. Ahí viene ya uno de los temas que va a tratar acá, conflicto. El hombre en un momento se transforma en niño, el niño, y se vuelve un juez. Llega al tribunal, la persona que parece culpable es un ratón y quien lo va a defender es un gato. Toda la historia hace referencia a ese proceso porque dicen que ese ratón se llevó un queso de 5 kilos de un almacén. Otros personajes observaron, dicen, sí, porque en la noche vimos caminando por ahí un ratón, pero se descubre en la historia que era su hermano gemelo y se supo eso por lo siguiente. Mientras tanto, los estudiantes, los niños que están leyendo el libro, tienen que ir haciendo algunos ejercicios, el detective, la lectura, o referencias gramaticales, o qué significa este guión para el diálogo, si hay una palabra subrayada, qué papel juega esta palabra, esa era también la intención dentro del ejercicio. Ahí están en el juzgado. Excelente ilustración. Seguimos y aquí es lo que las personas dicen, nosotros vimos a ese ratón entrar en la noche. Por ejemplo, aquí detective nombre demostrativo en esta página. Y las instrucciones para los profesores están en un texto. Debe estar en el cuaderno guía, sí, que yo no lo conozco. Le decían a uno que en esta unidad tienes que concentrarte en, y entonces va a ser detective de lenguaje, por ejemplo, o hay otros conceptos que no solamente son de la parte gramática, sino la parte para probar que si el niño está leyendo y está
Y hacían Los gemelos. Los gemelos, exactamente, se descubren por la pata. O sea que los niños también tienen que estar alertas y suponer quién puede ser. Al final se sabe la verdad, todos felices, le ponen un trabajo voluntario típico para Estados Unidos también. Este niño, este ratoncito no hizo lo que debía hacer, por favor, cumpla un trabajo. Y el otro, ahí está todo planchado. Ese iba a ser el nivel principiante en ese nivel. Recuerda que es principiante, intermedio, avanzado. Espérate, te digo exactamente. Hay alumnos que son alumnos lengua materna español y no lengua materna español. Y entonces, según el nivel, espérate, este es nivel, ¿cómo era? Este parece que fuese como en la mitad. Este ejercicio me parece también muy importante. Y recuerden que todos estos son derechos reservados de la McGraw-Hill, por favor, simplemente quiero compartirles a ustedes. Cuando tú armabas este cuento, o cualquier cuento para la unidad solicitada, tenías que seguir ese organigrama. En este caso, este específico. Y el número de organigramas eran a la N, según la complejidad del texto, según la unidad, según el estudiante y según el nivel. Evidencia del texto, entonces aquí viene la parte literaria, el género, el tema, la parte de connotación y de notación y la producción del estudiante. ¿Tú tuviste oportunidad de enseñar esto, no? No, precisamente eso estaba dentro de mi introducción de hoy, que pues yo enseñaba español a extranjeros por mucho tiempo. Y esto era un dilema porque no iba a estar en contacto con los niños. Entonces era como otra experiencia. La lectura, todos los cuentos se han acompañado con otro texto que se llama un texto expositivo escrito por otra persona ajena al escritor. Y se suponía que iban con un tema que tenga alguna conexión con el tema previo. En este caso, a prueba de acosadores. Entonces, me imagino que el maestro, después de que los niños leían el cuento, entra a este ejercicio con una intención puntual. Vamos a enseñar que no sean acosadores los niños y ver después qué relación tiene con el cuento previamente leído. Entonces, pues, seguir bajando. Gracias. Casi todos los temas que yo trabajé, los textos expositivos fueron de componente social y 2 componentes de ciencias naturales, que también me gustaron mucho. Eso fue lo que les dije, lo escribió otra persona y ahí que ya más adelante también unas ilustraciones muy buenas, muy pertinentes. Y miren aquí, por ejemplo, las conexiones. De qué manera tener información acerca del acoso escolar ayuda a las personas a llevarse mejor. Pregunta esencial. ¿Y qué información de a prueba de acosadores podría haber ayudado al gato y al ratón de los dibujos animados en Soy el juez de este ratón? Entonces los niños los remiten otra vez a la lectura. Y ahí sería la parte conceptual. Enfoque elementos literarios, que es el tema que también nos interesa hoy muchísimo. Tenemos, por ejemplo, el concepto de atmósfera, el maestro y los niños tenían el concepto de atmósfera, venía eso impreso, entonces les recordaba que es una atmósfera, luego lee y descubre que podría ser imágenes, sonidos, textos o preguntas puntuales, y luego venía el turno, que es de nuevo una producción. La producción puede ser una ilustración o escribir o hacer una pequeña obra de teatro con tus compañeros, por ejemplo. El rincón literario, vuelve a haber personajes, secuencia de los sucesos, trama, conclusiones y conexiones. Me gusta conexiones porque es qué relación puede establecer el niño con lo que acaba de leer, con otros textos que ha leído o que le contaron en su casa. Esto pues sería en líneas generales un ejemplo, ahí sale lo de lo que les conté del Exile, que sí correspondía a las pautas dadas. Yo estoy sumando nada más contándoles, ya se podrán imaginar cómo fue esta experiencia. Muy ardua, muy ardua. Ya los 30 minutos. Ya son los 30 minutos para el maestro que me hagan por el que les sale. Ángela, bien, pero quedamos interesados en esta parte de tu presentación, porque ver esto visualmente y que tú lo expliques, pues ha sido importantísimo. Y
Entonces lo que hacemos es que pues vamos a darle inicio a la charla de Muchas gracias. conversación con Santiago. Muchas gracias a ti. Santiago, ¿estás aquí? Buenas tardes, buenos días, profesor. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Bien, yo te voy a dar la palabra ya en un segundo. Primero quiero hacer una breve presentación tuya. Santiago Roca Marín, que es un nombre además muy sonoro, me parece a mí. Es profesor asociado al Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura en la Universidad de Alicante y catedrático de Lengua Castellana y Literatura IL en el IES de Albatera en Alicante. Bueno, hay otra serie de especificaciones sobre el trabajo que ha hecho Santiago. Básicamente, así como para resumir, trabaja como investigador en L y en segunda lengua, y ese ha sido su trabajo de los últimos años principalmente. En el día de hoy, Santiago y Félix, que va a ser el interlocutor, van a estar charlando sobre, bueno, sobre algunos puntos en general de él, me imagino, y igualmente sobre el trabajo que está haciendo el profesor Santiago sobre las novelas ejemplares. ¿Es así? Sí, sí. De Cervantes, en el contexto de él. Entonces le voy a dar la palabra a Félix Villalba, que nos acompaña hoy para plantear la charla. Muchas gracias, Santiago, por aceptar nuestra invitación, que es una alegría para nosotros poder tenerte aquí, al otro lado del charco. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Hola, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros, por superar el charco, este tan cortito que tenemos, y por acompañarnos un día tan especial para la lengua española y también para nosotros. Es un auténtico lujo. Queríamos hablar contigo sobre el proceso de creación literaria, sobre el proceso de adaptación, y Ángela, nuestra autora invitada, creo que nos ha dejado un marco muy interesante para tratar brevemente unos temas que me gustaría que nos aportases. En todo el continente latinoamericano, en todos los países latinoamericanos, están potenciando muchísimo la enseñanza del español como lengua extranjera. Querría que tú nos aportases tu experiencia en la línea de qué supone el encuentro, la formación, la puesta en marcha de un congreso como el que habéis organizado en alguna ocasión en Alicante, de la Asociación de Español Lengua Extranjera. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué experiencia se acumula? ¿Qué consejos puedes dar? Pues consideramos que es un paso previo para poder desarrollar estos programas. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización por esta invitación. La verdad que nunca me había desplazado a América y es la primera vez que tengo la oportunidad de trasladarme de esta manera, aunque sea virtual, a América. Bien, lo que preguntas, voy a hacer un poco de historia sobre cómo empieza el español para extranjeros, que ahora empieza con fuerza en América, y cómo empezó en España, en principio porque era una visión marginal del español, ¿no? Es decir, hasta los años 99, 2000, la influencia de una gran migración de origen europeo y africano hace que haya que activar una serie de recursos para la enseñanza de español. En concreto, toda la zona mediterránea, que es Cataluña, Valencia, Murcia, se produce una masiva afluencia de alumnado extranjero que hace que llegue a... ¿Se oye bien? Sí, se oye perfectamente. Vale, es un problema de esta. Bien, pues que llegue a
bueno, que llegue a los centros educativos públicos, y esto hace que haya que organizar todo un sistema de enseñanza de español para extranjeros, L2 en este caso, español segunda lengua, porque están en territorio hispanohablante y por tanto no hablaríamos de español lengua extranjera propiamente, sino de español segunda lengua. Bien, en este contexto se genera la Universidad de Alicante se pone en marcha para generar toda una serie de cursos de español para extranjeros, de formación del profesorado principalmente, cursos en los que de alguna manera tú también participaste, y que se trata de enseñar la metodología a un profesorado que tiene que impartir clase de español para extranjeros y para el que nunca había sido preparado, ¿no? Esto es, digamos, el embrión de lo que a partir de ese momento se decide como, bueno, pues la Universidad de Alicante pide a la organización de ASELE, que es la Sociedad de Español Lengua Extranjera, crear el congreso en Alicante, ¿no? La puesta en marcha de un congreso es algo complejísimo, ¿no? Complejísimo porque interviene, por un lado, la asociación, por otro, los intereses de los asociados y, por otro lado, la propia universidad con sus propios intereses, ¿no? Digamos que es casi una negociación vaticana en cuanto a cuál es el tema del congreso, cuáles van a ser las mesas que se expongan en ese congreso, y luego, por otro lado, las editoriales juegan un papel muy importante en la enseñanza de español para extranjeros. Cuando yo empecé a enseñar español para extranjeros en el año 2000, apenas había manuales de español para extranjeros. Desde el año 2000 a 2015 que estamos, la enseñanza de español para extranjeros en España pues bueno, está, digamos, estructurada, y hay una cantidad sustancial de materiales que permite poder acceder de una forma variada a la enseñanza, ¿no? Cuando yo empecé teníamos 3 manuales, 3, no más. Entonces, el Congreso lo que hace, por un lado, es potenciar ante las autoridades políticas la necesidad del español, porque son conscientes de traer un Congreso Internacional de Español para Extranjeros a Alicante, teniendo en cuenta que el índice de alumnado extranjero en la Comunidad Valenciana, que está formado por 3 provincias, era de un 30% en las aulas de secundaria. Y eso es un índice muy alto que había que enseñar español. Además, estaba la migración americana, que no tenía que enseñar español, es obvio, pero no olvidemos que hay una segunda lengua en la Comunidad Valenciana, que es el valenciano, que es una variante o es un dialecto de la rama catalana, ¿no? Sin entrar en la terminología de cómo le llamamos. Entonces, también se activó una forma de enseñar, porque es obligatorio para todos los alumnos y profesores de la comunidad el saber tener un nivel mínimo de la segunda lengua, que es el valenciano. Entonces, también se activó un programa de enseñanza de segundas lenguas para los hispanohablantes en este sentido. Todo esto lleva a crear, a pedir y solicitar y a organizar lo que es el programa en ASELE, de la organización de un congreso, y luego la posterior edición de las actas y la posterior presentación, que conlleva, bueno, pues un trabajo inmenso, y todo lo que lleve mucho trabajo y salga bien, sobre todo lleva un gran aprendizaje para quien lo realiza. Quiero decir que lo importante aquí es el aprendizaje personal y las relaciones humanas que estableces con esto, ¿de acuerdo? No sé si contesta tu pregunta. Sí, no, es evidente que el aprendizaje personal es fundamental. Yo creo que el poder disponer de las actas, de todos los eventos, de todas las comunicaciones, es fundamental para seguir avanzando en el desarrollo del español. Y en ese sentido, el Congreso que tú dirigiste, que ayudaste a dirigir, es un referente en aspectos claves, por ejemplo, como la evaluación, la conceptualización de determinados términos. Sí, sí. Ángela planteaba con su intervención el material que había elaborado y estaba dirigido a niños y jóvenes en el contexto de Norteamérica. Tú acabas de plantear la llegada de estudiantes a
a España de chicos jóvenes que tienen que incorporarse al contexto escolar. La lengua parece, en ambos casos, orientada a procesos de comunicación, pero también a procesos de formación básica. Me gustaría que nos contases un poco cómo ha sido el programa que ha funcionado en Valencia de escolarización de estudiantes extranjeros en el sistema educativo español. Las fases que ha pasado, en fin, qué aprendizaje ha habido, qué problemas se han planteado y algún consejo que tú creas que puede ser interesante para otros contextos. Bien, vamos a ver. Digamos que hay dos periodos. El primer inicial que va hasta 2001, que es cuando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia saca una ley que es una ley se llama de compensatoria. Esa ley tiene un punto que permite generar programas de atención al alumnado extranjero para la enseñanza de las lenguas vehiculares. Siempre hablamos de 2 lenguas vehiculares, ¿de acuerdo? Dependiendo de la zona, pero nos centramos en lengua española, castellano. Bien, en este sentido, el gobierno valenciano, a través de esos programas, permite a los centros educativos generar un programa de actuación. ¿Qué ocurre? Que ese programa cada centro lo organiza como considera. Y eso es un problema, porque no hay un currículum, no hay una estructuración. 2 centros que están simplemente divididos por una calle tienen programas totalmente diferentes, actuaciones diferentes. Entonces, bien, ahí hay un momento que un grupo de profesores, entre los que me encuentro, entramos como técnicos a formar parte de la Consejería de Educación para intentar dar unas orientaciones que permitan a los centros educativos, digamos, generar una estructura curricular con un cierto sentido lógico. Porque, claro, como bien sabes tú, que eres uno de los grandes especialistas en este tema, una cosa es la lengua de comunicación y otra cosa es la lengua de instrucción. Los alumnos tienen que saber una lengua de comunicación para acceder a la vida social del centro, pero lo que deben saber es una lengua de instrucción para poder entender al profesor de matemáticas, de ciencias sociales. Y ahí es donde no termina de encajar los programas de compensatoria, porque simplemente lo que se intenta es dar unas muletas para que el alumno se desenvuelva socialmente, pero no termina de entenderse con los profesores. Posteriormente, ante el fracaso o la poca efectividad de estos programas, se genera un segundo programa que tiene como base los programas en las aulas Enlace de Madrid o los programas de acogida de Murcia, que es el programa PASE. Este programa PASE está establecido a enseñanza por contenidos. Pero ¿dónde empieza el problema a la hora de estructurarlo? Que lo tienen que impartir profesores que no están formados lingüísticamente para enseñar la lengua como contenidos. Es decir, se le pide al profesor de ciencias sociales que enseñe ciencias sociales y enseñe lengua, pero él es profesor de ciencias sociales y puede enseñar historia, puede enseñar geografía. Y cuando le pides que enseñe lengua, otra vez tenemos que volver a formar a esos profesores. Desde mi punto de vista, y es un trabajo de investigación que estoy terminando, se ha invertido una gran cantidad de dinero desde 2001 a 2008, que es el periodo que yo tengo controlado estadísticamente. Se ha invertido en profesores, dinero para los centros, pero el resultado es que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha mantenido en ese periodo de años un 30% de alumnado de fracaso escolar. Si tenemos en cuenta que hay casi más de un 30% de alumnado extranjero y un 30% de fracaso escolar, si cogemos las estadísticas de alumnado que están en secundaria obligatoria y que pasan a bachillerato, que no es obligatorio, de centros que tiene un 20% de alumnado extranjero, en secundaria, en bachillerato, llegan al 5%, al 2%, incluso centros donde hay programas que empiezan tardíamente tienen un índice más alto de alumnado en bachillerato y centros donde desde el principio tienen programas de atención a alumnado extranjeros con menos alumnos, tienen solo un 2 o un 1% en bachillerato. Es decir, ¿en qué medida estos programas han funcionado?
pues realmente yo no soy optimista, ¿no? Con datos en la mano. Evidentemente, las autoridades políticas no han querido dar cifras de esta realidad. Esta realidad políticamente no ha sido mantenida por cuestiones, bueno, no voy a entrar a valorarlas, pero que tienen que ver más con cuestiones formativas. ¿Algún problema? Sí, de la pierna. Bien, pero se oye bien. Espera, Santiago, que ha habido un pequeño accidente. ¿Perdón? ¿Puedes hablar, Santiago? A ver si te... Claro, yo os oigo bien. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Bien. Decía que en esta situación hay un problema con que no se ha querido analizar el alumnado. Sí que es verdad que el alumnado que ha llegado desde secundaria, incluso desde primaria, ya ha pasado a la universidad, yo luego los he tenido como alumnos donde imparto clase, que es en la Universidad de Alicante, en concreto en traducción e interpretación. El nivel competencial en lenguas de esos alumnos es brillante en comparación con los españoles, incluso, ¿de acuerdo? Incluso en lengua española, no siendo su lengua materna, porque no olvidemos que estos alumnos, pese a que en la escuela y en los centros de secundaria, en los institutos, hablan en español, en casa hablan en su lengua materna, principalmente. Entonces, el problema está ahí, falta de currículum, falta de una estructuración, falta de una formación específica del profesorado y de una exigencia de una titulación al profesorado que impartía español lengua extranjera. En principio se piensan que son los profesores de lengua inglesa los que deben enseñar, porque paradójicamente la migración que tenemos en Valencia es sobre todo anglosajona, porque es zona costa, zona de sol, hoy tenemos 30 grados, por ejemplo, de temperatura, 28 esta tarde, y todavía estamos en abril. Claro, para un inglés esa temperatura es ideal, ¿no? Pensemos que las temperaturas aquí, pues prácticamente vamos con ropa veraniega la mayor parte del año, quitado 3 meses. Bueno, para un inglés y para un madrileño que vive en Bogotá, que añora esos 30 grados de la costa. Y la luz, bueno, no olvidemos la luz. Sí, sí. Has planteado como uno de las carencias fundamentales es la falta de un currículum. Es algo que siempre se echa en falta y que no siempre se tiene. El currículum lo condiciona todo y lo enmarca. Quería que planteases como autor de materiales, como autor de manuales de español como lengua extranjera, ¿cómo has solventado ese problema de la falta de un currículum? Bien, es verdad que el marco ha supuesto un impulso hacia adelante para unificar los trabajos, los manuales, los materiales complementarios y todo este aspecto. Pero ¿cómo has solventado tú la falta de ese currículum que sigue faltando en español lengua extranjera? Están las orientaciones del Instituto Cervantes para sus propios centros, pero carecemos de esto. ¿Cómo has solventado esto y cómo ha sido el proceso de crear pues un material que dé a conocer la lengua y la cultura, en este caso española, a estudiantes? Yo, como autor, tengo 2 procesos. Uno son los manuales, que es una obra conjunta, es una obra colegiada con 2 colegas, Carmen Carbó y Carmen Medio. Carmen Carbó es profesora en la Escuela de Idiomas y Carmen Medio, compañera de la Universidad de la sección de enseñanza de español lengua extranjera. Bien, creo que un manual es una obra colegiada, un manual hecho por un solo autor plantea ciertas carencias. Yo creo que hay que dialogar, que hay que plantear. De hecho, mis colegas dicen que es una obra muy femenina, porque son 2 y yo solo soy 1. Entonces, muchas veces, bueno, los temas suelen ser de carácter muy femenino y también muy mediterráneo. Los 3 somos mediterráneos y además representamos las 3 provincias, 3 regiones mediterráneas por excelencia, ¿no? Cataluña, Valencia y Murcia. Pero ¿no crees tú que este es una norma común en los materiales de idiomas? Hay más presencia de
autoras que de autores, y que eso se refleja también incluso en las muestras de lengua que se presentan. Sí, puede ser. Probablemente porque los hombres se dedican a otros menesteres, que más que hacer manuales. Tú eres autor de manuales y yo también, quiero decir, no entraríamos en esa categoría. Pero es verdad que a la hora de seleccionar, y por ejemplo, en los debates, a la hora de seleccionar un texto, lo que planteas es muy interesante, porque a veces había casi una disputa. No, esto se dice así o esto se plantea así. Y desde ese punto de vista sí que es verdad que hay un enfrentamiento. Nosotros llevamos trabajando desde 2007 y nunca hemos tenido una disputa personal. Y eso es difícil, ¿de acuerdo? Quiero decir que cuando hablo de enfrentamiento hablo desde un punto de vista técnico y nunca he llevado a una cuestión personal, porque trabajar en equipo siempre es complicado. Bien, pues a la hora de seleccionar los textos, hay veces que me he puesto, ya he dicho, mira, no, vamos a darle otro toque porque si no sale muy sesgado, ¿no? Como, desde este punto de vista. Y sí que estoy de acuerdo contigo que a veces puede plantear cierto sesgo y luego, bueno, pues cómo influye o cómo se actualiza para los alumnos. Por contra, por ejemplo, en las novelas, en las lecturas graduadas, que con el personaje de Yago Ayala, que estoy terminando la última, hay una trilogía, ese soy yo autor solo, ¿no? Entonces... Sí, pero Santiago, antes de abordar el tema de las novelas... Sí, me refería solo al sesgo de discurso, que ahí ya solo doy una visión. Dime. Y el tema del currículum, ¿cómo lo habéis... ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho una programación general? Porque Ángela lo que nos contaba cuando se ha puesto a crear es, tengo una normativa, tengo un léxico al que me tengo que circunscribir, tengo unos conceptos que tienen que aparecer, sin embargo lo vuestro ha sido más libre en ese sentido. ¿Cómo habéis hecho el plan general de edición? Bien, ahora mismo tenemos, acaban de sacar el B1, son 3 manuales, A1, A2 y B1, ¿de acuerdo? Según el plan curricular, nos hemos basado principalmente en el plan curricular del Instituto Cervantes. De hecho, está muy ajustado técnicamente a lo que el plan curricular del Instituto Cervantes establece en cada uno de sus niveles. Problemas que hemos encontrado. Lo primero que hicimos fue como una rúbrica en la que encajamos de qué queríamos hablar en cada nivel, cuáles iban a ser los temas en cada nivel. Para ello creamos unos personajes que se repiten en cada uno de los niveles, ¿no? Bien, una vez que teníamos la temática de qué se iba a hablar, siguiendo el plan curricular del Instituto Cervantes, en una gran plantilla establecimos una secuencia gramatical, primero una funcional, gramatical, léxica y cultural de esta forma. En eso tuvimos libertad porque sí que es verdad, el Instituto Cervantes no establece un currículum en sí mismo, da orientaciones para generar un currículum. Y ese, por una parte, es un problema. Por ejemplo, para mí el problema es la segmentación que hace del léxico, ¿no? Es decir, ¿por qué esta palabra entra en un nivel y no entra en otro? Cuando a mí el sentido común me dice que debe entrar en un nivel inferior, porque lo estoy viviendo todos los días. Ahí tendríamos que ver quién realizó el plan curricular del Instituto Cervantes. A veces los grandes manuales, las grandes obras de consulta están realizadas más por en personal que se dedica a la reflexión, pero no a la vivencia del aula. Entonces, no tiene en cuenta ese hecho. Entonces, desde ese punto de vista, tuvimos libertad para hacer en nuestro plan curricular y lo establecimos siguiendo esas pautas funcionales, gramaticales, léxicas y culturales. El sesgo cultural es claro, es español, de España. Eso es obvio. No me puedo meter donde no controlo. Claro. Sí que hemos, por ejemplo, lo que sí se ha mantenido desde el punto de vista gramatical a lo largo de la flexión verbal es el voseo, la forma de vos, que creo que es esencial para entender el español de América, porque no es solo un hecho argentino, va desde la Argentina o de Tierra de Fuego hasta Centroamérica y por tanto no solo
pero hemos cogido la norma que marca la academia, ¿de acuerdo? Es decir, la flexión verbal tal cual la marca la academia. Es el único rasgo americanismo, diríamos, que aparece en el manual. Desde un punto de vista gramatical. Desde un punto de vista léxico, pues hemos optado por introduciendo léxico propio a veces del tema, porque el propio plan curricular te deja muy pillado a la hora de elegirlo, ¿no? Y sí que es verdad que hemos cogido también nuestra propia experiencia a la hora de enseñar español. Quiero decir que hay un momento que como autor están bien los manuales, está bien la normativa, pero tienes que aplicar el sentido común de tu experiencia, porque para algo llevamos tantos años impartiendo español como lengua extranjera, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos problemas. Pero no responde del todo el Instituto Cervantes a las necesidades de los autores con su plan curricular. Esa es mi opinión. Sí, sobre todo lo que se plantea es esa necesidad que sigue existiendo de los estudios de disponibilidad léxica para saber qué léxico tengo que activar con los estudiantes. Quería que... Perdona, con el léxico podemos verlo después, donde se plantea verdaderos problemas es en la realización de novelas graduadas. Porque la novela te lleva a un terreno que a veces dices, bueno, si es que no hay léxico para ello. Sí. Pues vamos a hablar, si te parece, de esa otra dimensión tuya, que es la de creador de lecturas graduadas. Ayer hablábamos con Lourdes y el término de materiales complementarios o lecturas complementarias no era muy adecuado, pues porque la perspectiva ha cambiado. Vamos a hablar, si te parece, de lecturas graduadas. ¿Cómo ha sido tu proceso de creación? ¿Qué hay detrás de la creación de un material para estudiantes de español lengua extranjera? Si has tenido las restricciones que nos contaba anteriormente Ángela, o lo tuyo ha sido un proceso más libre en el que te has establecido, en el que te has creado tú mismo esas restricciones. ¿Qué novelas has creado? En fin, ¿te parece que hablemos de ese proceso? Sí, vamos a ver. La creación de novela yo creo que más libre que la de un manual. ¿Por qué? Porque es complementario, porque es mi visión y porque, queramos o no, es un proceso narrativo. Y ahí hay una parte que yo controlo, que es de qué quiero hablar, qué secuencia narrativa quiero contar. De hecho, el plan curricular no habla de novelas, sino de texto narrativo, textos teológicos. ¿Qué quiero contar? Y luego, ¿qué quiere contar la propia obra? Es decir, cuando empiezas a escribir, el personaje tiene fuerza. Eso no puedes dejarlo. El problema está en... Yo creo un personaje que es Yago Ayala, con la editorial Enclave L, que me dice que yo puedo escribir de lo que quiera y yo les digo que el personaje se va a repetir en todas las novelas. Va a ser un personaje principal, que es Yago Ayala, que es un investigador. Perdona, es que no lo hemos entendido bien. ¿Cómo se llama? Yago Ayala. Yago Ayala. Ayala. Un momento, si... Vamos a ver si me deja el... No. Espera, que vamos a proyectar las portadas, a ver si lo podemos ver. Bueno, es Yago Ayala que te va llevando, ¿no? Sí, Yago Ayala me va llevando. Un momento, es que estaba buscándolo yo aquí. A ver. No te preocupes. Yago Ayala es el primero de los personajes. Un momento. Aquí está. A ver si me deja. Espera, que ya lo... Estoy simplemente... Ah, mira, ya lo están viendo ¿Lo están viendo ellos? Los asistentes que están en internet ya están viendo Bueno, en todo caso, ahí lo tenéis también. No sé si se ve ahora. Muy pequeñito, pero bueno. Bueno, Yago, es que en la pantalla... Vale, entonces... Bueno, Yago se llama Yago Ayala. Yago Ayala. ¿Por qué? Porque
Yago lo tenía claro, pero a la hora de perdón. Sí. De tener... Bueno, ahora, vale. ¿me ves? Sí, perfectamente. Vale. A la hora de buscar un apellido, buscamos un apellido sonoro, que fuera fácil de pronunciar por un extranjero, que fuera español y que entonces barajamos varios. La A es la vocal más fácil, la Y ahí suena como una I y era relativamente... Entonces, esa fue la búsqueda, ¿no? Mira, ese personaje se repite en todas las novelas y se repite con una trilogía. Es Carmen, que es la compañera que le ayuda a investigar, y el inspector García, que es un inspector maduro, que es un inspector de policía, que digamos que es el nexo con la policía para que ellos puedan investigar. Siempre hay un proceso de investigación en cada una de las novelas, ¿no? Bien, cada novela, cuando te pones a crearla, tienes un nivel. Empezamos primero, la editorial planteaba un A1. Cuando llevaba 10 folios escritos dije, imposible. He llegado a mi límite competencial en un A1. No puedo, porque un A1 solo permite diálogos, no pueden narrar, que no sea en presente. Entonces optamos por una mixtura entre A1 y A2, donde ya entra el imperfecto indicativo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí ya te permitía una flexibilidad a la hora de trabajar. Sí que, por ejemplo, en Clave L ha sacado un manual de A1, pero novelas en un A1 yo no veo que es muy difícil. Puedes hacer pequeños textos. Por ejemplo, en los manuales hay cuentos, cada unidad del A1 y del A2 se cierra con un cuento donde se resume todos los contenidos gramaticales y léxicos de la unidad. Y eso lo construía yo y sí que podía hacerlo con un A1, ¿de acuerdo? Incluso con un A1 inicial en los saludos. Pero en la novela no, en el proceso narrativo no. Entonces, generas una historia, va a pasar esto, pero es verdad que como proceso narrativo hay un momento en que tira por sus propios derroteros. Entonces, ahí tienes un problema que es, hay callejones sin salida, lo cual tienes que salir por donde has entrado, hay atajos y ahí hay un problema con, gramaticalmente es fácil desde un punto de vista de estructura sintáctica y verbal, más o menos lo que hago siempre es tener muy claro el esquema de nivel gramatical que puedo utilizar en ese nivel, pero léxicamente hay un momento que se te escapa un poco de las manos. Y luego porque la currícula del Instituto Cervantes es muy limitador, por lo menos para las novelas. Entonces tienes que abrir mano, ¿no? Por ejemplo, la primera novela empieza en París, vuelve a España, es un proceso, en la segunda ocurre, es la búsqueda, hay un robo en la tumba de Colón, en la Catedral de Sevilla, y entonces a partir de ahí hay que buscar quién ha robado huesos, porque solo roban huesos de la tumba, entonces empieza una trama toda. Ahí sí que es verdad que la novela se adentra en América, se adentra en Santo Domingo, buscando la otra tumba, y bueno, ahí tiene que ver con esa temática, ¿no? Bien, ¿cómo sale? Hay un momento que tú lo tienes diseñado, digamos, la trama, va a ocurrir esto, pero cómo se desarrollan los capítulos, pues a veces son libres. Por ejemplo, ahí tenía un problema de léxico con la terminología relativa a la catedral, claustro, canónigos, porque claro, interviene un canónigo de la catedral. Ahí hay que poner una nota, un canónigo es un sacerdote, un cura. Ahí tenemos problemas, ¿no? de léxico. O cuestiones históricas, bueno, pues intenta simplificarlo al máximo. Ahí sí que es más complejo. No te voy a preguntar quién roba los huesos, porque no que se lo lean. Que lo lean. Pero bueno, ya de entrada ya parece que yo tengo ganas de leerlo, a ver quién se le ocurre robar los huesos de Colón. Ayer pues, Lourdes... Dime. Sí. Ayer Lourdes Miguel nos planteaba que la clave tal vez para escribir era considerar al lector como al lector en este caso, el estudiante de español lengua extranjera,
como un lector inteligente, como alguien Claro, inteligente claro. que tienes que plantearle retos cognitivos, retos que lo atraigan y no un mundo plano. ¿En quién has De, pensado tú? de hecho, yo, ¿sabes quién tomé como modelo? Primero, cuando yo las escribí, bueno, digamos, mi relación con los estudiantes tiene muchos niveles, ¿no? Por un lado la secundaria, por otro lo de español para extranjero, por otro la universidad, incluso la formación del profesorado. Y en ese sentido, fui dando la redacción a varios niveles de edad y de competencia, ¿no? Tengo un amigo en Madrid que me decía, ¿y por qué no desarrollas esto más? Porque le gustaba la trama, ¿no? Es decir, lo que a mí me interesaba es crear una trama que fuera interesante como lector. Luego veríamos los niveles que utilizábamos. Pero si la trama es aburrida, no hay materia, eso no es una novela, eso es una tortura. Entonces, para mí lo importante es que la trama te enganchara como lector y quisieras leerla. Por ejemplo, con los alumnos, yo tengo un programa en secundaria que son alumnos se llama de diversificación, aquellos alumnos que no pueden seguir los programas competenciales normales y que yo les imparto una serie de horas en ámbito lingüístico-social. Entonces, por ejemplo, esas novelas yo las experimenté con ellos y les gusta. Es decir, en nativos, españoles, y les gustaba por el nivel, por la trama, ¿no? Entonces, yo pensaba en mis alumnos qué tipo de novela le gusta leer a mis alumnos de secundaria, ¿de acuerdo, no? ¿Qué trama les interesa? Y sobre esa trama, ¿qué les puede...? Ya me tengo que nivelar. Es decir, una vez que he creado una trama que va a ser interesante, tengo que nivelar. Entonces sí que simplifico la estructura, el lenguaje y el léxico. Las novelas que has escrito ha sido nos comentabas que era para A1, A1 más, A2 y estoy terminando un B1. y estás terminando un B1. ¿Qué diferencia ves entre elaborar una novela para un A2 y para un B1, aparte del léxico? ¿Qué otros, qué restricciones te plantea también elaborar una novela para B1? ¿Qué posibilidades te abre? Porque supongo que a mayor nivel lingüístico tendrás que introducir otros elementos que complejizan el proceso de creación. Vamos a ver, a mayor nivel lingüístico, mayor facilidad para escribir. Eso, ¿por qué? Porque te permite una mayor... como autor, digamos que cuando el nivel es muy bajo, por ejemplo, esto se ve en los enunciados de los manuales de A1, tienes que pensarlos mucho para que sean claros, para que el mensaje no tenga ambigüedades, para que sea comprensible por un alumno de nivel A1, A2. Bien, cuanto más alto es el nivel competencia del alumno, el alumno también entiende más por contexto a veces, es decir, no tienes que preocuparte tanto por problemas léxicos o porque a veces, por ejemplo, en el A2 yo no podía utilizar el pretérito pluscuamperfecto en la narración, ¿no? Porque según el plan curricular pertenece a un B1. ¿Qué ocurre? Que hay fuerzas, digamos, la temporalidad verbal y la aspectualidad. Entonces lo pasas a un pretérito perfecto, ha llegado tarde, ¿no? En vez de había llegado tarde. Claro, ahí desde un punto de vista es digamos, un léxico, un discurso más forzado. En un B1 te permite una mayor flexibilidad, ese discurso es más natural, es más real y por tanto también te da más juego. Desde el punto de vista léxico, lo mismo, yo creo que te permite una mayor... Cuanto más alto es el nivel, para mí es mucho menos restrictivo y más fácil de trabajar. La pregunta iba más en la línea de decir, B1, B2, hay que contemplar cada vez más la presencia de expresiones idiomáticas, por ejemplo, vale, sí. muy complejas de trabajar. Es decir, si dentro del punto de vista gramatical y léxico te permite más flexibilidad, pero hay otros retos. El encaje... Por ejemplo, claro. ya en el A2,
El secreto de Colón ya metía algunas expresiones idiomáticas, como mi arma, porque está en Sevilla, ¿no? Entonces, había que... llegan a una taberna y el camarero le dice al inspector que lo conocía, mi arma, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, ya metes giros idiomáticos regionales. Es verdad que, por ejemplo, eso lo trabajamos en Alicante, en el grupo Griales, que era un grupo de investigación, es un grupo de investigación sobre el humor. Y yo lo he trabajado, por ejemplo, en la adaptación de los textos clásicos, ¿no? Por ejemplo, el Lazarillo, como por ejemplo hay obras donde el humor, que está con frases idiomáticas o con estructuras más pragmáticas, se pierde, ¿no? La ironía, por ejemplo. ¿Cómo metes la ironía en un texto? Ahí es más difícil, ¿no? Porque la ironía es cultural y la ironía es... no todas las culturas identifican igual la ironía. A eso me refería, precisamente me refería a los estudios que habéis realizado en la Universidad de Alicante sobre el humor y la ironía, que es tan importante en la comunicación lingüística, pero al mismo tiempo es tan difícil de construir en una lengua extranjera. Entonces, el planteamiento es de según vas avanzando en nivel de dominio de la lengua de los estudiantes, se van planteando otras exigencias, ¿no? Claro, es decir, cuando entran digamos, los aspectos culturales de una forma más profunda y sobre todo los pragmáticos, como la ironía, es mucho más difícil construir el texto, tienes que llevar mucho más cuidado, porque, vamos a ver, yo soy un ser profundamente irónico, y donde juego mucho con el humor. Entonces, eso se nota en mi forma de escribir. Y en mi forma, a veces me veo limitado porque se me escapa, digamos, el sesgo más humorístico, ¿no? Y, por ejemplo, hay ediciones del Lazarillo donde han dejado solo los contenidos del Lazarillo y se han cargado la gran obra que es el Lazarillo, que es el humor. Entonces, y están adaptados para español, para extranjeros. Yo tengo, digamos, en espera una adaptación del Lazarillo para L, y mi problema que me estoy planteando con ello es cómo mantengo el humor. Por ejemplo, en la adaptación de las novelas de Cervantes, en Cervantes no puedes traicionar el humor. Si traicionas el humor, has traicionado a Cervantes, en parte, ¿no? Por ejemplo, o la ironía, o con los juegos irónicos, puedo adaptar el léxico, pero no debo tocar el humor en determinados niveles. Sí que es verdad que, por ejemplo, hablo siempre desde la perspectiva europea, ¿de acuerdo? Para un alumno inglés es mucho más fácil entender la ironía en español, porque la tiene culturalmente, pero para un francés o un alemán les cuesta mucho entender esa ironía, incluso para un italiano con el que yo con Italia tengo una relación muy estrecha de trabajo. De hecho, ahora este mes volveré a estar en Roma con el profesor Francisco Matebón y debatimos mucho. El italiano, por ejemplo, es una persona muy grave en su forma. Entonces, el humor, la ironía no termina de captarla. Entonces, ahí hay problemas. Hay dos problemas que influyen en la novela. ¿Para quién va, a qué parte del globo terráqueo va dirigida la novela? Porque hay temas que no pueden ser tratados. O para que, por ejemplo, por poner un caso desde el punto de vista cultural, cuando abordamos en el segundo manual el matrimonio en España como tema, se nos plantea un problema. Es decir, en España desde el año 2005 hay una ley de matrimonio homosexual, ¿no? Entonces nosotros dijimos, si esto va a determinadas culturas, va a haber problemas por el tema. Sin embargo, la editorial con la que trabajamos pedía que se mantuvieran esos hechos porque es muy combativa desde el punto de vista de la igualdad en todos los niveles, ¿no? Entonces, hay también incluso los temas culturales que tú introduces en la novela, tienes que tienes que jugar un poco con lo políticamente correcto, porque para qué población va a ser, cómo va a ser leído, qué problemas culturales pueden tener. Te voy a poner un ejemplo que te va a hacer reír, porque en tu manual de español para extranjeros de la editorial Anaya
no sé si recuerdas que en la enseñanza del cuerpo aparecían las 3 gracias de Rubens. Bien, Sí, pues sí. yo estaba enseñando español a alumnas marroquíes con las 3 gracias de Rubens y de pronto se levantaron de la clase al pasar la página, ves 3 mujeres desnudas en un libro, se levantaron y se fueron de clase porque había un desnudo en la obra. Entonces yo decía, pero si es una obra, es pintura, no es una realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué medida digamos, los aspectos culturales, pragmáticos pueden condicionarte para trabajar la novela? Pues bastante, ¿no? Es decir, cuando se desliza un poco, bueno, ahí está la edición desde la editorial que te dice, te has desviado, vuelve al ready, ¿no? Digamos, la edición, la editorial suele ser muy, muy clara. Bueno, el ejemplo ese que pones, evidentemente, estaba seleccionado entre otras cosas para que se produjese ese choque, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Sí. tú sabes que la cultura española, pues en nuestra sociedad actual, pues, los desnudos, el Claro. cuerpo está a la orden del día. Entonces, la escuela, o lo que pretendía ese material, era poner al estudiante en contacto con una realidad que iba a formar parte de la vida cotidiana. ¿Sabe cómo solucioné yo el problema con ese tema? En esa aula había 5 alumnas de 16 años marroquíes y 2 alumnos marroquíes. Hablé con el director y le dije, mira, va contra los criterios pedagógicos, pero tengo este problema en el aula. Voy a sacar a los 2 chicos del aula y voy a explicar la parte del cuerpo humano a las chicas solas, sin que haya, porque ellas me respetaban a mí como profesor, ¿de acuerdo? Bien, pues cambió radicalmente toda la dinámica, es decir, ya cambió socialmente porque era una cuestión social también cultural, es decir, no podían hablar de ese tema habiendo chicos. Entonces, a veces como profesores de español para extranjeros tenemos que tener muy en cuenta también los rasgos culturales y cómo nos determinan a la hora de enseñar español, ¿eh? Y sobre todo a la hora de crear materiales. Y estoy de acuerdo contigo, uno no puede renunciar a lo que cree cuando hace un material, porque si no estamos perdidos también, ¿no? Es como una cesión cultural. Y por otro lado, por ejemplo, el humor en español, por lo menos en español de España, el humor siempre tiene como base el sexo. Sí, Es tiene decir, como base. el sexo, por ejemplo, ¿no? Los temas sexuales o la muerte, son los 2 grandes temas del humor en español de España. Entonces, claro, cuando tú explicas el humor, ¿cómo lo explicas culturalmente? Yo analizaba en el grupo de esta investigación el libro que editamos, que se llama Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Yo tenía un capítulo que era español e interculturalidad, donde contaba un chiste que se contaba en España cuando entraron en Irak las tropas americanas, ¿no? Y es un chiste muy, muy fuerte, pero que dentro de la cultura española, en España, pues se utilizaba, ¿no? Que era un mensaje como un WhatsApp que decía, buenas noches, lo mandaban el día de Nochevieja. Buenas noches, soy Saddam Hussein, ¿qué vais a hacer esta noche que estoy colgado? Bueno, el chiste era, claro, desde un punto de vista, colgado ahí significa no tener nada que hacer y por otro lado estás colgado, que es lo que he hecho con él. Claro, desde un punto de vista cultural yo analizaba la dificultad del humor para la enseñanza del español para extranjeros, ¿no? Que es lo que más he trabajado. Y entonces, desde un punto de vista del texto, desde un punto de vista pragmático, el humor te condiciona. ¿Cómo, en ese sentido, me gustaría que nos planteas cómo has identificado los temas culturales? En Colombia están con iniciativas como, por ejemplo, la de Ángela, otras que se están haciendo en el instituto. Se está planteando la necesidad de elaborar materiales propios que trabajen el componente cultural. ¿Cómo has identificado tú, cómo has seleccionado los referentes culturales que están presentes en tus novelas? ¿Ha sido la propia trama? ¿Han sido los personajes? ¿Ha sido el contexto? ¿O ha sido un proceso más meditado que te ha llevado a querer seleccionar y presentar unos determinados componentes culturales? Bien, es complicado por una parte. Es decir, yo, por ejemplo,
en ese sentido soy muy mediterráneo. Es decir, culturalmente me identifico como muy mediterráneo, muy... y luego mi formación es europea. Yo he estudiado en Francia, he estudiado en Alemania, entonces eso me condiciona en la forma de ver mi mundo. Claro, a la hora de plantear unos componentes culturales, yo contrasto mucho entre los componentes puramente españoles y los más allá de los Pirineos, los europeos, por ejemplo. Y por otro lado, claro, mi identificación en muchos casos es mucho más con el español de América o los componentes culturales de América que incluso con los europeos. En ese sentido, cuando yo empecé a crear, la primera novela es la más aséptica, digamos, desde un punto de vista cultural. Se presentan los personajes, la trama ocurre en París y en Madrid, y eso no produce problemas desde un punto de vista cultural, quitado la presentación de algunos elementos que yo considero claves, que por ejemplo, el Museo Reina Sofía. Pero ahí entra mi propio componente como persona y como autor. Yo cada vez que voy a Madrid voy a ver el Guernica al Reina Sofía. Es algo que si no lo hago parece que no he ido a Madrid. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Guernica representa toda una reflexión sobre la cultura española para mí. Entonces, ahí en cada novela aparece el Guernica de alguna manera. Si pasa por Madrid, pasa por el Reina Sofía o aparece el Reina Sofía y se identifica el Guernica, ¿no? Por otro lado, mi formación, para quien me conoce, sabe que yo he sido educado en una tradición cultural católica, ¿no? Entonces, los referentes católicos, hablo desde un punto de vista cultural, no religioso, sino pues están presentes, ¿no? Es decir, entonces ahí siempre aparece algún componente de carácter cultural, o las fiestas de Semana Santa, o las catedrales, o el arte como tal. Entonces, ahí por un lado está la necesidad de transmitir valores culturales como para que se conozca España, y por otro mi propia visión de la realidad. Y luego, a veces sí que he tenido en cuenta el Instituto Cervantes, pero solo para verlo. Es decir, es que la trama te lleva a un tema concreto. No sé si... Te va llevando, ¿no? Te lleva por muy breve que sea. Es como un microcuento, pero es igual. No eres dueño. A veces, ¿cómo sale esa trama? No lo sé. Bueno, la otra dimensión que has planteado es el trabajo que estás realizando de adaptación de las novelas ejemplares a estudiantes de secundaria, que también tienen se van a poder, según planteas, aplicar con estudiantes de español lengua extranjera. Sí. ¿Nos cuentas un poco cómo ha sido este proyecto de creación, cómo surge, qué dificultades te plantea, por qué lo haces y en qué momento te encuentras? Bien, hay un momento que nosotros, explicando a los clásicos, a Cervantes, que soy su gran día, los alumnos ni entienden a Cervantes, ni el Quijote, ni las novelas ejemplares, ni la otra gran obra, que es el Lazarillo. Ante esto, en las ediciones en español hay edición de novelas, de una novela, pero no de un conjunto de novelas. Entonces yo propongo a una editorial que trabaja en materiales de secundaria si le parece bien el proyecto de hacer unas novelas, una selección de novelas. En este caso son 4, que son La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros y El licenciado Vidriera. Estarían dentro de lo que se llama novelas realistas en parte, pero el concepto de realismo en Cervantes no es el concepto de realismo de la picaresca, sino son realistas en cuanto que son verosímiles. Ahí la crítica entra en una polémica sobre ello. Bien, en ese sentido, cuando yo me pongo a editarlas, yo he cambiado mi concepción de enseñar lengua desde que empecé a enseñar español para extranjeros. Es decir, mi perspectiva a la hora de enseñar lengua a los españoles, a nativos, es como si fueran en parte alumnos de lengua extranjera. Yo creo que es una cuestión de enfoque. Tradicionalmente, la enseñanza de lengua, el profesor presupone que el alumno debe saber una serie de contenidos que no son reales y encima de todo se cabrea porque no lo sabe. Desde la perspectiva de español para extranjero, el profesor sabe que el alumno no tiene conocimientos de la lengua que va a estudiar, en principio, y por tanto hace un esfuerzo superior para que entiendan lo que quiere explicarle. Si ese concepto metodológico,
lo aplicamos a los alumnos nativos, cambia la visión y la perspectiva. Eso también lo hago en la universidad con los alumnos, que yo explico ahora mismo morfología del español en primero de carrera en traducción. Cuando les planteo cómo se adjetiva en español, me dicen con un adjetivo. Y yo digo, sí, pero también hay otras cuestiones. Se puede adjetivar con un complemento del nombre, con una oración de relativo, con una aposición, con un participio. Es decir, hablamos de procesos de adjetivación, no solo de una categoría que llamamos adjetivo. Bien, lo que intento es que reflexionen sobre los procesos y a la misma vez en comparación con otras lenguas. Cuando yo me planteé cómo hacer las novelas, las pensé cómo las leería un alumno extranjero. ¿Cómo serían asequibles para que las entendiera un alumno extranjero sin renunciar a la sintaxis? ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que he hecho ha sido adaptar básicamente el léxico, en la medida posible, si había un equivalente léxico al español actual, he optado por pasarlo al español actual. Si los tiempos verbales entran en desuso, por ejemplo, ahí se me abrió una disyuntiva. En el español de España predomina la forma de imperfecto subjuntivo en era frente a ese, fuera frente a fuese. Cervantes utiliza principalmente fuese. Lo que he hecho ha sido adaptarlo a la lengua juvenil actual y he optado por la forma en fuera. A la misma vez, los futuros de subjuntivo que quedan reducidos al lenguaje administrativo y al lenguaje eclesiástico, si hubiere, lo he pasado o al imperfecto subjuntivo o al presente, dependiendo del contexto. Y luego, Cervantes ya me generaba a mí dudas, haciendo análisis sintáctico, si era un laísmo, era un loísmo o estaba bien puesto, ¿no? Porque te vuelve loco. Entonces, lo que he hecho ha sido pasarlo a la norma del español estándar, a la norma académica. Si era un leísmo, lo he pasado a lo, si era un laísmo, lo he pasado a le, y así sucesivamente. En eso sí que he modificado para que sea válida tanto para los españoles como para los extranjeros. Es decir, porque si tú te pones a leer, yo he habido veces que me he tirado con un texto cervantino 10 minutos analizándolo para saber la secuencia porque me pierdo, ¿no? Y luego, desde un punto de vista estructural, sí que he mantenido la estructura en la medida de lo posible. No hay un gran cambio. Es decir, un alumno de B1, B2 de español en lengua extranjera podría leer esta adaptación porque es asequible. He intentado reducir las notas al máximo y ahora mismo, esta semana que viene, entra en maquetación. Con lo cual, digamos, la obra está terminada como tal. Nunca está terminada hasta que no sale en papel, evidentemente, porque siempre quedan flecos. ¿Por qué surge el proyecto? ¿Quién lo encarga? ¿Quién se le ocurre? En fin, ¿cómo fue dialogando, por una parte a mí y por otra parte a la propia editorial, dialogando sobre las necesidades que tienen los alumnos a la hora de estudiar a Cervantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesidades hay a la hora de estudiar la obra cervantina? En el currículo español, Cervantes ha quedado muy marginado, aunque parezca mentira. Y como máximo se estudia el Cervantes del Quijote, o el Quijote en sí mismo, pero fragmentado en primero de bachillerato, pero las novelas ejemplares han quedado apartadas. Cuando hay novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo, que bueno, que por sí mismas son un hito en la literatura española y universal, ¿no? Entonces, ahí surge la necesidad de reivindicar los textos clásicos desde una perspectiva diferente y que sean asequibles para los alumnos, porque el problema para mí es que los alumnos ahora mismo están llegando a la universidad sin haber leído a Cervantes, sin haber leído, conocen el Quijote, porque evidentemente está en todos lados, además este año, pero no han leído el Lazarillo en versión original, ni adaptada muchas veces. La Celestina tiene problemas, y porque yo, cuando empezaron a salir las adaptaciones de español para extranjero, utilizaba las adaptaciones de español para extranjero para que los alumnos españoles leyeran por lo menos de alguna forma los clásicos, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué no lo hacemos al revés? Adaptemos obras clásicas para españoles, pero que sirvan también para
de enseñanza como material complementario español para extranjeros. Esa es la vía que he seguido para crear la obra. Supongo que los has experimentado con jóvenes estudiantes. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Les ha parecido bien? ¿Han descubierto a Cervantes? ¿Han encontrado un mundo atractivo o les ha resultado...? Las pruebas que he hecho ha sido pasarle fragmentos del texto, no capítulos enteros, para que me dijeran, hacer un comentario de texto, ¿no? Sobre todo, lo he hecho en tercero de la ESO, que equivale a los 14 años en España, y a segundo de bachillerato, que es el acceso a la universidad. Bien, en ese sentido, lo que me decían los alumnos es que entendían la obra. Y eso es importante, es decir, que entienden la trama, teniendo en cuenta que a veces no hay una trama en sí mismo. Por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo es más una descripción, a veces paisajística de la realidad sevillana que una trama, o el coloquio de los perros, donde hay una trama más clara puede ser en La ilustre fregona o en Licenciado Vidriera de alguna manera, pero en las otras dos novelas no queda claro. Entonces, lo que me decían era que era comprensible. Para mí era la fundamentación de la adaptación, ¿no? Que fuera comprensible y que no se les cayera de las manos por un lenguaje que no entienden. De hecho, ha empezado una serie en España ahora mismo, ambientada del siglo XIX, que hablan con la forma del siglo XIX, que yo creo que se han sesgado un poco hacia el XVII, porque es muy retórica, ¿no? Con formas que yo no creo que sean del XIX. Y puede estar bien porque es una forma de acercar esa lengua al español. A veces, si comparamos el español de España y el español de América, por la propia estructura, facilita más el acceso a los clásicos que la lengua el español de España, ¿no? Yo creo que cualquier hablante con un nivel medio cultural americano tiene más facilidad hoy día para acceder a los clásicos que el español de España. Eso dice mucho de la riqueza del español de América frente a la simplicidad en la que se está abocando el español de España. ¿Por qué? No sé qué está pasando en el español de España. Puede que tenga que ver los medios de comunicación, la propia sistema educativo, pero es grave. Yo disfruto oyendo, por ejemplo, el español de América. Y de hecho, cuando tengo alumnos americanos en el aula, y a veces cuando intenta ocultar el acento le digo, no, el que se ría me lo cargo. Lee con el acento de tu tierra, de tus padres. No reniegues de ello, porque si renegamos del acento, renegamos de todo. Yo creo que el acento es algo que debe perseverar por encima de todo. Bueno, en algunos casos hay que modificarlo. Bueno, sí, hay algunos casos puntuales, pero sería personal, no regional. Bueno, quería plantearos a los dos, que está Ángela con nosotros, una última consideración. ¿Qué consejos se os ocurre que se le podría dar a un autor, a un profesor que quiere iniciar la elaboración de un material, de una novela, de una lectura graduada para español y lengua extranjera? ¿Qué consejo le daríais? ¿Para crearla o para utilizarla? ¿Te parece que empecemos con Ángela? Sí, por supuesto. Mira, Ángela, te acercas, por favor. ¿Qué consejo darías, Ángela, pues a alguien que quiera empezar dentro de español en lengua extranjera, que quiera hacer una lectura, un cuentecito, algo graduado? ¿Cuál crees tú que estaría la clave? Primero, sí, tener una motivación personal. Tener el deseo de crear. Luego, si estás dentro de un proyecto, tener en cuenta todas las pautas que encaje para el público específico, como les conté, es jóvenes, adolescentes o adultos, que tenga en cuenta cuál es el componente que quiere manejar en ese momento el programa o el proyecto, asunto gramatical, el vocabulario, si hay una idea o una intención específica. Y estar dispuesto o dispuesta a aceptar las observaciones de los editores.
Ahí es nada. Bueno, Santiago, ¿tú qué consejo crees que, bueno, qué consejo darías a ese profesor que te ha visto, que le ha seducido tu proyecto, que le ha seducido tu personaje, que dice esto es lo que yo quería hacer? ¿Qué consejo o qué reflexión darías acerca del proceso de creación literaria? Vamos a ver. Para escribir hay que ser, digamos, tener una vena de escritor. Es difícil escribir una historia si no te gusta contar historias. En ese sentido, coincido con Ángela en que el primer elemento sería que quiero contar una historia o que me gusta contar historias, ¿no? Yo llevo muchos años con un personaje que me acompaña en clase, que es mi psiquiatra, que cuando hay problemas o demás, empiezo a hablo con él como si estuviera en el aula, ¿no? Y entonces es una forma de captar la atención de los alumnos. Es como un monólogo, un personaje me ayuda a un monólogo y a plantear, como teatralizar la situación, ¿no? Entonces, yo creo que para escribir te tiene que gustar contar historias, escribir. Por otro lado, necesitamos un currículum o un marco gramatical funcional que me permita establecer sobre qué voy a escribir y dónde lo voy a encuadrar. Y hoy en día no es necesario. El otro día hablando con el profesor dando una charla sobre la creación literaria, por ejemplo, en Amazon se puede subir hoy en día cualquier manual, cualquier libro, no hace falta. De hecho, están siendo éxito en algunos casos. Es decir, las editoriales vienen a los profesores que, bueno, pues cuando ya tienen un cierto nombre, porque también les interesa por la experiencia, ¿no? Pero para ser un escritor novel, yo no creo que haya que presentar a una editorial. Hay que arriesgarse, probablemente, subirlo a Amazon, subirlo a un blog. Y puede ser una forma. Sí que es verdad que Ángela ha dicho una cosa importante, que es la edición, ¿no? La edición te da una visión diferente de la lectura, una visión cualificada, y eso también habría que tenerlo. En todo caso, yo soy partidario de que si les gusta escribir, que escriban, que cojan un modelo, que hagan ejercicios, porque hay que borrar mucho, y se lance. Y cuando la tengan construida, pues, o vayan a una editorial hoy en día editar es muy fácil. Y por tanto, hay muchas formas de hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Voy a abrir un pequeño turno por si hay preguntas que quieran plantearte los asistentes. No, plantea una de las asistentes, Santiago, que acerca de los consejos que has dado para animarse a escribir en este campo. ¿Los puedes sintetizar, por favor? Sí. Básicamente, para escribir hay que tener ganas de escribir, hay que, digamos, la intención de escribir, independientemente de que seamos mejores o peores, pero si no nos gusta escribir difícilmente, si no nos gusta contar historias, adaptarnos a un nivel curricular. Y para ello hay que tener claro los componentes funcionales, gramaticales, es decir, hay que partir desde una perspectiva de estructura de lengua. Y por último, la edición puede ser hoy en día mucho más fácil porque existen los mecanismos de autoeditarse. Entonces la edición no es un problema. Pues estoy de acuerdo contigo y yo no sé si tanto tú como Ángela compartís que para hacer cualquier cosa en este campo y en educación se necesita pasión. Sí. Pasión, volcarse, ilusión, y eso es lo que tú has transmitido en estos años a tus estudiantes, a tus estudiantes del instituto, de la universidad y a todos los amigos que hemos compartido contigo estos años.
Muchísimas gracias, Santiago, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias por los aportes que estás haciendo en el terreno de español lengua extranjera y espero que verte pronto a esta otra orilla del Atlántico y que podamos seguir compartiendo contigo estas cosas. Muchas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer compartir esta mañana con vosotros, esta tarde desde España. Un saludo desde España. Bueno, para terminar el acto, Ángela quiere... Ay, que me he apretado aquí. Ángela quiere leernos un pequeño poema vale. Bueno, de lo que les compartí al inicio del proyecto, el trabajo de creación, además de los cuentos, algunos escritores también nos solicitaron poemas. Estos poemas formaron parte de los cuadernos o cartillas de trabajo de los estudiantes. ¿Qué implicaba? Que, por ejemplo, en que desde el grado cuarto, unidad sexta, semana quinta, tuve que escribir 2 poemas y un ejercicio con versos sueltos para unos ejercicios específicos. Entonces me interesa, como ustedes ya vieron el cuento, ver la exigencia en este caso a nivel de poesía. Ahí les voy a leer y para que vean cómo mucho también la disciplina del ejercicio, de todo lo que habló el profesor Santiago y lo que les compartí, que no es simplemente que uno así, hay un trabajo muy puntual. Un ejemplo, este fue el poema. Me siento feliz. Cuando escucho cantar a mi abuela, me siento feliz. Su guitarra de madera clara toma vida, canta y danza sin fin. Las notas trigo, es que no veo ahí me faltan las gafas. Las notas trino de pájaro me hacen verte, abuela ave. Las notas cascadas de fuente me hacen verte, abuela pura. Y sigue el poema. El poema sigue, eso estaríamos en la página 291 de este documento. Enseguida vendrían algunos ejercicios que les quiero compartir. Sí, si os parece, ya casi lo compartimos ahora para poder despedir definitivamente a Santiago. Ah, Santiago, yo pensé que Santiago se había ido. No sé dónde más. Minimizar. Sí, y es que ya no sé dónde está. ¿Tú no los viste? Abajo. Bueno, Santiago, este poema creo que tanto Ángela como yo te lo dedicamos especialmente a ti y es nuestro pequeño agradecimiento por tu presencia y por tus aportaciones. Muchísimas gracias una vez más y esperamos verte pronto por aquí. Un placer. Buenas tardes. Saludos.